Bueno. Bueno, seguimos con el tema este de derivadas. La vez pasada habíamos empezado con el cálculo de las derivadas en sí, utilizando la tabla de derivadas y las reglas de derivación. Y lo que habíamos visto un poco era esto, la tabla de derivadas, que es esta, esto está en el práctico, la derivada de las funciones elementales, digamos, estas funciones, y de las reglas de derivación habíamos visto algunas. ¿Sí? Hemos visto estas tres. ¿Sí? La derivada de la suma, del producto y del cociente, ¿no? Y lo habíamos enunciado bien no solamente dimos las fórmulas, sino que enunciamos bien el asunto. O sea, por ejemplo, la fórmula de arriba vale si f es derivable en x, g es derivable en x, entonces la suma es derivable en x, y la derivada de la suma vale esto. ¿Está? Y lo habíamos demostrado. La fórmula para el producto y para el cociente no la vamos a demostrar, ¿no? Pero se puede demostrar también de forma parecida. Bueno, ya habíamos visto algunos ejemplos. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es sacar algunas consecuencias. Antes, vamos a sacar algunas consecuencias de estas reglas de derivación. Y después vamos a mirar otras reglas de derivación que nos faltan. Nos falta la regla de derivación para la composición y para la función inversa. Para la función inversa no la vamos a ver, en realidad, seguramente. Vamos a ver qué tiempo nos queda. Una pregunta, Mauricio. Sí. ¿En el parcial podemos tener la tabla de derivadas? Sí. ¿Y las reglas también o no? Sí, también. La idea es que estas tablas y las reglas uno se las sabe de memoria, ¿no? Fíjense que son pocas cosas. Hay menos cosas que en las tablas de multiplicar, por ejemplo. Pero bueno, eso vendrá con el tiempo, de tanto usarlas, ¿sí? Pero bueno, en principio se pueden utilizar las tablas, las reglas. Bueno, entonces vamos a hacer eso, vamos a agarrar y vamos a sacar algunas consecuencias de las reglas de derivación que hemos visto hasta ahora, estas tres. ¿No? Entonces vamos a hacer eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuviera que derivar? ¿Tá? Vamos a no preocuparnos mucho sobre los detalles de si es derivable o no es derivable, las funciones que aparezcan. Y vamos a concentrarnos vamos a suponer que todo es derivable donde debe ser derivable para que la fórmula ande, y vamos a concentrarnos en la fórmula en sí, en las fórmulas de derivación. Entonces, ¿qué pasa si uno quiere, por ejemplo, derivar lo siguiente? Vamos a poner así. Vamos a poner que tiene una constante multiplicada por una función. Uno quiere derivar eso. ¿Alguien sabe cómo da? 0. No. A ver, por ejemplo, yo te pongo
7 por, no sé, x a la 3. Si uno tiene que derivar eso, ¿cuánto da? Ustedes ya saben derivar. Esto ya lo habrán 21. derivado alguna vez. ¿Cuánto les da? 21. X al cuadrado. 21 x al cuadrado, está bien. ¿Por qué es eso? Porque ¿qué cuenta haces vos ahí? ¿Cómo lo razonás? Lo que está en la tabla. X a la alfa. En la tabla solamente dice que x a la alfa, la derivada vale 3x2. Esto es lo que dice en la tabla. Acá, cuando alfa, para alfa igual 3. Pero vos acá me estás diciendo 21x a la 2. ¿De dónde sacás esto? 3 por 7. Y el 3 baja. ¿Y Un por grado. qué por 7? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí en definitiva? Alfa por K. Estás dejando el 7 como estaba y solamente estás derivando el x a la 3. ¿No? Esto es lo que estás haciendo. Dejas el 7 multiplicando. Como que se prioriza el X, o sea, el de mayor grado. No es exactamente eso, pero hay algo de eso. A ver. Es como que vos tenés que derivar todo esto y en definitiva el 7 lo dejas igual, quieto, y solo derivas este. Es lo que dice este lado. Dejas el 7 quieto y solo derivas el x a la 3. No, cuando derivas el x a la 3, te queda bueno, esto, por 3 x cuadrado y bueno, 3 por 7, 21. Bueno, pero eso, digamos, cuando yo tengo una constante por una función, derivo solo la función y la constante la dejo multiplicando. Derivo solo la función. Entonces eso lo podemos expresar así. Si yo tengo que derivar una constante por una función, eso es lo mismo que poner la constante por la derivada de la función. ¿Cómo ponemos? Un punto ahí, a ver si puedo. Esto sería lo que se está aplicando, ¿sí? Para pasar de acá al 21x, o sea, cuadrado. ¿Sí? Ese 7 que estaba multiplicando, sigue multiplicando, sin verse afectado, digamos. ¿Está? Bueno, entonces, ahí en definitiva están aplicando esta regla. ¿Sí? Bueno, esa regla se puede deducir de las que están acá. ¿Sí? ¿Cómo podríamos deducirla? A ver. ¿Cómo copiar esto? Esto al final es un ejemplo, es como un ejemplo de aplicar la regla. Sería un ejemplo de aplicar la regla. Lo ponemos acá. No que haya 0 más, por algo. Puede ser más algo. Yo le pongo acá el ejemplo. Ahí va la pregunta. Esto lo dejo acá, sería como un ejemplo de aplicar la regla esta, la 1. Pero digamos, ¿de cuál de las reglas que tenemos acá, de las que ya conocemos, cuál de esas podríamos aplicar para tratar de deducir esta regla? Al medio. El producto. Y bueno, vamos a aplicarla. Entonces vamos a demostrar esa, ¿verdad? Bueno, si yo tengo que derivar una constante por f de x, ¿tá? Aplico la derivada del producto. Derivada del producto.
Esto está acá. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo es la derivada de un producto? La derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. ¿Sí? Entonces, bueno, lo aplicamos ahora. ¿Qué me quedaría acá? Vamos a plantearlo. La derivada de la primera sería la derivada de la constante. Por la segunda, f de x, más la primera, que es la constante, por la derivada de la segunda. Por f de x derivada. Eso sería aplicar la regla del producto. Para el producto de una constante y f. Bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Lo de la izquierda se va, Porque porque queda 0 por algo. ahí va, pero ¿por qué queda 0? ¿Cuál es 0? La K, derivada. K', esto es 0. ¿Por qué es 0 esto? Porque con una constante no. Ahí va, es la derivada de una constante, y eso está en la tabla acá. La derivada de las funciones constantes es 0. Entonces, por ese motivo, esto de acá es 0. Y solo queda esto. ¿Tá? La derivada de f de x sería f' de x, se puede escribir así también. ¿Sí? Tá, entonces llegamos a solamente k por la derivada x. Vamos a esto. Bueno, entonces esta también es una regla, digamos, de derivación, pero que en realidad se deduce, es un caso particular de la regla del producto. ¿No? Digamos, cuando tengo constantes multiplicando, las constantes no se derivan, digamos, se deriva solo la función. ¿Sí? Cuando tengo una constante multiplicando y tengo que derivar eso, derivo solo la función. A ver, por ejemplo, bueno, y acá terminó, ¿no? Llegamos a la fórmula. A ver, otro ejemplo de esto. Vamos a suponer que yo tengo que derivar esto. 3 por coseno de x menos 5 e a la x. Tengo que derivar eso. ¿Cuánto da? ¿Cómo lo plantean? ¿O cómo lo resuelven eso? Menos 3 seno de x, menos 5e a la x. Ahí va, menos 3 seno de x, menos 5 e a la x. Está. La pregunta es, vos ahí aplicaste un montón de propiedades, ¿está? Y cosas. La idea es desmenuzar eso y para que quede explicado, ¿no? Este es el resultado final, lo pongo acá, y vamos a plantearlo por partes, de a poco, paso por paso. Entonces, aplicando de a una propiedad a la vez, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál paso puedo dar en primer lugar acá? El seno, Separar. el coseno de x por el seno. ¿Cómo? El coseno de x por el... O sea, lo que tenemos lo que podemos usar son la tabla, estas reglas de derivación que están acá, y bueno, y ahora también podemos usar esta nueva regla de derivación que la dedujimos, que en realidad es un caso particular de estas que están acá. ¿Cuál de Vamos a estas usar cosas? la regla de la suma. La de la suma, perfecto, la de la suma. Y acá, ¿qué suma hay? ¿Cómo hago para...? Porque en principio, ¿cómo...? En realidad es una resta, sería el 3 coseno de x menos o más el menos 5e a la x. Ahí va. Una resta, en definitiva, es una suma. Pero primero vamos a escribirlo de esa manera. Es coseno de x
más, y después vendría el menos 5 por e a la x. Lo puedo pensar así. Ahí me quedó una suma. ¿Sí? Simplemente escribí la resta como esto. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Ahora tengo derivada de una suma de dos cosas. Y uso la regla de derivación de la suma. Derivo cada uno por separado. 3 coseno de x más el menos 5 de la x. ¿Está? Acá sería la derivada de una suma. La regla de derivación. Bueno, y ahora sí, ¿ahora qué hago? No sé, no. ¿Cómo? Cambiar el coseno por el menos seno, no. Y yo puedo cambiar coseno de x, la derivada de coseno de x, por menos seno de x. Eso lo puedo cambiar porque está en la tabla. Ahora, acá en ningún lado dice derivada de coseno de x. Tenías que usar la regla que dedujimos recién para ambos términos de la suma. Eso. Cada término de la suma cae dentro de la regla que vimos recién. 1. Entonces, esto primero sería como 3 por la derivada de coseno de x. Más. A esto también le aplico la regla. Derivar una constante por una función, bueno, es como dejar la constante quieta y derivar solo la función. Y ahora sí estoy en ¿cómo es? Ahora sí puedo utilizar la tabla. Ahora sí dice derivada de coseno, en la tabla dice que eso es menos seno de x. Y derivada de e a la x, en la tabla dice que eso es e a la x. Bueno, entonces sustituyo, utilizando la tabla ahora, y ahí sí llego acá. ¿Ah? Bueno, entonces, uno cuando trabaja, supuestamente, está bien. Si le plantean esto, uno tiene que pasar enseguida a esto. Esa es la velocidad correcta de trabajar. Pero bueno, en el camino está aplicando un montón de propiedades. ¿No? Está aplicando rápido. ¿Sí? Eso es importante, digamos. Darse cuenta qué propiedades uno está aplicando. Bueno, entonces acá apareció el tema este de la resta. Al final parece como que si yo tengo dos cosas restadas, derivar la derivada de la suma es la suma de las derivadas, como dice acá. Pero la derivada de la resta es la resta de las derivadas, porque al final parece que quedó eso, ¿no? Porque la derivada de esta cosa primera es esto. Y la derivada del 5 de la x es el 5 de la x. Como que me quedó, como que en este ejemplo, la derivada de la resta de estas dos cosas, esto. Si no es esto, la derivada de esa resta me quedó la derivada de cada uno por separado, restado. ¿Será cierto eso? Que la derivada de la resta es la resta de las derivadas. Vamos a poner segunda propiedad potencial. Si yo tengo la derivada de la resta de dos funciones, ¿eso es igual a la resta de las derivadas? Puede ser que no siempre. A ver, ¿alguien más opina otra cosa? Sí, porque la resta es la suma la suma con el opuesto, por así decirlo. A ver, vamos a tratar de ver eso, a ver. Vamos a empezar a intentar a trabajar con eso, a ver. Sería, yo parto de esto, ¿no? F de x menos g de x. Tratar de simplificarlo, de tratar de transformarlo y llegar a esto, a ver cómo podríamos hacer, si es que llegamos. Lo primero es hacer eso que, como dijo el compañero, que es parecido a lo que hicimos acá arriba, ¿no? A lo que hicimos acá. Pues teníamos menos algo. Y eso, en definitiva, lo transformamos en una suma. Para poder aplicar la derivada de la suma.
Acá en este caso, ¿cómo sería algo parecido a eso? Si yo tengo f de x menos g de x, ¿cómo lo puedo reescribir eso como una suma? F de x más que... Menos, ¿no quedaría? Ahí va, más menos g de x. Entonces, si tuviéramos que multiplicar por una constante, la g de x, Menos Menos 1, uno. ¿no? menos 1. Todavía no estoy derivando, estoy dejando la derivación pendiente, ¿no? Está acá afuera. No se puede. Entonces, reescribo así, lo que tengo que derivar lo reescribo así, como una suma. Bárbaro. ¿Y ahora qué paso puedo dar? Sacar el más. Y dejar el menos. ¿O Y no? volver para acá. Ahora aplico la derivada de la suma. Eso, la derivada de la suma. Porque tengo la suma de dos cosas. De esto más esto. Entonces ahí aplico la derivada de la suma y me va a quedar la derivada de la f de x más la derivada del otro bicho. Menos 1. Bueno. Esto de la derivada de f de x lo puedo simplificar y escribirlo como f' de x, ¿no? ¿Y a esto qué le puedo hacer? La propiedad 1. La propiedad 1. Derivar solo el de la derecha, ¿no? Claro, es una constante y derivo solo la función. Esa es la propiedad 1. Porque el otro queda 0, ¿no? 0 por algo. ¿En la izquierda o no? La derivada de este es 0. Eso lo usamos para demostrar la propiedad 1. En un momento me quedó la derivada de la constante 0. No hay por qué repasar la demostración a cada rato. Se puede aplicar la propiedad de 1. O si no, bueno, repasás la demostración, escribís la derivada del producto y te va a quedar un 0. ¿Tá? Pero digamos, lo que aplicamos ahora es la propiedad 1. Si tengo una constante multiplicando, no la derivo, la dejo quieta y derivo solamente la función. Eso es lo que hago ahora. La constante es lo que hago acá con esto. La constante es el menos 1. Es la constante. Entonces aplico la regla de derivación esa, la 1. Esa es la que uso acá. Déjame 1. Entonces me queda la constante quieta, no la derivo, pero sí derivo la función, la g. La g prima de x. Y ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Queda menos o no? Claro, sumar esto por menos 1 por eso es como restar. Eso es la resta. G' de x menos G' de x. Así que sí, llegamos a esto. La derivada de la resta es la resta de las derivadas. Funciona igual que con la suma. La derivada de la suma es la suma de la derivada. Bueno, para la resta también. ¿No? Esa es otra, entonces, propiedad. Otra regla de derivación secundaria, digamos, que se deduce de las tres reglas que vimos al principio. De estas tres. De las tres. Suma, producto y cociente. ¿Sí? Tenemos esa otra regla de derivación. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo primero. No de lo anterior, sino de lo que viene. Digamos. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una derivada que sea así? No sé, logaritmo de x más x a la 4 más seno de x. Tengo que derivar todo eso.
derivada de cada uno de los términos, ¿no? Derivar cada uno de los términos. ¿Cómo quedaría? 1 sobre x, ¿no es? 1 sobre x, 4x al cubo. 4x al cubo, Y el otro, no sé, coseno creo que es. coseno. ¿Qué más? Nada más creo. Faltan símbolos, ¿no? Ah, más, no es. Sí, más. Bueno, entonces, yo lo que veo acá, digamos que él lo que usó fue una regla, que sería esta, voy a escribir acá, 3. La regla 3. Entonces, suponer que tengo la suma de 3 funciones. F de x más g de x más h de x. ¿Sí? Y parece que aplico una regla de este tipo. Si tengo la suma de 3 cosas, bueno, la derivada de la suma de 3 cosas es la derivada de cada, es la suma de la derivada de cada una de las 3 cosas. Como que aplicaste esta regla, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, esa regla no está escrita en ningún lado. Pues nosotros tenemos, lo más parecido que tenemos es la derivada de la suma de 2 cosas. En ningún lado dice que cuánto vale la derivada de la suma de 3 cosas. No tenemos una fórmula para eso. Entonces la pregunta es, ¿a ustedes qué les parece? Esta regla que él aplicó acá, digamos, ¿vale? ¿Se deduce de la regla que tenemos? Sí. Bueno, a ver cómo la deducirías, a ver. Hacer la derivada de la suma con los dos primeros términos más la hx. A ver, para un poquitito. Voy a dejar de escribir la x, solamente escribo f, g y h. F más g más h. No le pongo de x para no escribir tanto. ¿Cómo decís querías? ¿Cómo haces? Parto de acá. ¿Qué es lo que haces primero? Derivada de f más g Sí. más g derivada. Más g. Más h, digo, derivada. Entonces hay una cosa previa ahí que tengo que explicar, que es, esa suma la mirás como que es esta suma por un lado, más h por el otro. Eso se puede hacer. Yo puedo pensar la suma de los 3 términos como que es estos dos más esto. Y ahí me quedó, pensado así, me quedó la suma de 2 cosas. Ahí sí puedo aplicar la derivada de la suma, que es la derivada de la suma de 2 cosas, lo que tenemos en la regla de derivación. ¿Sí? Es derivada de la suma. Y me quedaría entonces lo que dijo el compañero, la derivada de esto más la derivada de esto. La derivada de f más g más la derivada de h. Y ahora, Derivada de la suma de vuelta. ahí va, aplicado a ese término que es la suma de 2 cosas. Entonces ahí de vuelta, derivada de la suma. F más G prima, es F prima. Y bueno, y el otro lo dijo igual. Llegó. Entonces de vuelta, esta es otra regla de derivación que no está entre las reglas de derivación básicas primeras que vimos, pero que también vale. ¿Tá? Y si fuera la suma en vez de 3 términos, de muchos términos, también valdría lo mismo. Y si hubieran sumas y restas, también sería igual con sumas y restas. Por ejemplo, si acá en vez de ser más h de x fuera menos h de x, acá quedaría igual, pero con un menos también. Entonces, hay un montón de reglas que no están enunciadas, porque se deducen de las que están escritas. Ustedes tienen que elegir hasta qué punto se van a anotar cosas en la tabla. ¿Sí? Hasta qué punto se van a anotar cosas en la tabla, y de ese punto en adelante la van a deducir o lo van a saber. ¿No?
hay que encontrar un equilibrio. Se anotan todo en la tabla. Cuando vayan a buscar algo en la tabla no lo van a encontrar. Entonces hay que elegir un punto donde cortar, de anotar cosas para anotar cosas, y pasar de ese punto en adelante a entenderlas, a saberlas, ¿no? Bueno, entonces esta es otra regla de derivación, digamos, secundaria, que se deduce de las reglas de derivación de arriba. Bueno. Ahora vamos a mirar otro. Vamos a mirar otro ejemplo. A ver, por ejemplo, si nos queda. Si tenemos que derivar esto, a ver. No sé, derivar esto. Uno dividido logaritmo de x. ¿Cómo lo hacen? ¿No queda 0 por logaritmo de x menos por ser? Pero ¿cómo lo estás pensando? Es importante que... La regla de la derivación del cociente. Ah, ahí va, lo estás pensando como la regla de derivación del cociente. Está. ¿Todo el mundo lo piensa así? ¿O alguno piensa diferente? Porque, por ejemplo, si yo te digo que derives esto, 7 por logaritmo de x. ¿Cómo lo haces? 0 por logaritmo de x. ¿Hacés la regla de derivación del producto o ya aplicas la propiedad de que las constantes no se derivan cuando están multiplicando? Que sería la propiedad 1 que vimos hoy. Hay una forma de pensarlo que es decir, bueno, aplico la regla del producto, la derivada de 7 por logaritmo de x, más 7 por la derivada del logaritmo de x. 7' es 0, y nada más te queda esto. 7 por 1 sobre x. Una forma de pensarlo así, aplicar la regla del producto. Dos cosas, aplicar la regla del producto. Pero, si vos ya te sabés la regla de derivación esa secundaria, que dedujimos, la 1, vos acá decís, tengo constante por una función, solo derivo la función, y ya de acá pasas a esto, 7 por la derivada de la función por 1 sobre x, por la derivada del logaritmo. 7 por logaritmo, la derivada es 7 por la derivada del logaritmo. Es más corto. Eso porque yo ya me sé que la derivada de k por f es k por f'. No preciso plantearme toda la regla del producto. Me sé esta regla de derivación que me facilita. Bueno, acá pasa una cosa parecida. Una manera es aplicar la derivada del cociente. Sería la forma larga, sería la derivada de 1 por logaritmo de x menos 1 por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, sobre el logaritmo de x cuadrado. Y bueno, acá me quedó 1', que es 0, la derivada constante. Así que me queda nada más esta parte, menos 1 sobre x. Finalmente me termina quedando menos 1 sobre x logaritmo de x al cuadrado. Pero la forma de llegar acá al final es pasando por la derivada del cociente. Entonces, bueno, vamos a intentar sacar una fórmula para cuando estemos en esta situación. Vamos a tratar de sacar la fórmula de derivada de 1 sobre una función. Una regla de derivación secundaria que puede ser más rápida para aplicar en ciertos casos. ¿Sí? Profe, eso creo que estaba en el práctico, puede ser. Sí, en el práctico hay cosas para hacer ese tipo. ¿Cómo haríamos esto? A ver, ¿cómo podríamos intentar sacar una fórmula de eso?
me lo planteo y escribo la f nomás, no escribo f de x, ¿tá? La x no la escribo la f. ¿Cómo empezarían a hacer acá? ¿Qué empezarían a hacer para obtener acá una fórmula compacta? ¿Qué aplicarían? Te quedaría 1 derivado por f, Ahí eso va. menos f derivado. 1 derivado por f menos 1 F cuadrado. f derivado sobre f cuadrado. Aplicando la regla de derivación del cociente. ¿Sí? Bueno, ¿y acá qué es lo que pasa? El 1 derivado da 0. Entonces te queda menos f derivado sobre f al cuadrado. Ahí va, me queda menos f prima. Menos f prima sobre f cuadrado. Ah, hay que dar una regla entonces, secundaria. Que bueno, puede ser útil sabérsela. Puede ahorrar tiempo para una derivada, cuando aparezca una derivada de la forma 1 sobre f de x. Bueno, entonces, podríamos seguir y escribir más reglas secundarias. Después con la práctica ustedes se van a ir dando cuenta de reglas que se cumplen. ¿Ah? Bueno, ahí vimos algunas tipos de reglitas que se pueden deducir de las reglas aquellas primeras. Entonces, bueno, si fuéramos a aplicar esta regla, a ese ejemplo, ¿cómo procederíamos? Sería, bueno, menos f' menos 1 sobre x sobre f cuadrado. Si aplicamos esa regla ahí, pasamos a f derecho, menos f' sobre f cuadrado. Pasamos a esta expresión. En vez de esta. Es lo mismo, ¿no? Porque esto es 0. Pero bueno, en vez de pensarlo como la derivada de un cociente, ya usamos esto. Esta se deduce aplicando la derivada del cociente. Y bueno, ahí terminaría. Ahí se puede simplificar así. Bueno, se puede simplificar, no, reescribir así. Bueno, está. Bueno, entonces, ahora vamos a introducir una nueva regla de derivación de las fundamentales, que es lo que se llama la regla de la cadena, ¿sí? Que es la derivada de la composición de funciones, ¿no? Y bueno, y la primera vez es difícil de acostumbrarse, digamos, o sea, de aprenderla. O sea, si no la vieron nunca, o si la usaron muy poco, es difícil dominarla. Entonces vamos a empezar hoy con eso, y después la que viene vamos a seguir viendo ejemplos de eso, ¿tá? De la regla de la cadena, se llama, ¿tá? Derivada de la composición. Bueno, entonces voy a dejar por acá en esta hoja, una hoja nueva. Entonces, vamos a poner ese título. La regla de la cadena. Si vas al baño, tira la cadena. Bueno. Bueno, entonces es la fórmula para la derivada de la función compuesta. Pero vamos a escribir la fórmula nomás, ¿tá? La que viene la enunciamos bien y todo lo demás, ¿tá? Pero por ahora vamos a escribir solamente la fórmula. No vamos a escribir el enunciado completo que incluye cuándo la fórmula vale, ¿sí? Solamente la fórmula. La fórmula sería así.
Si yo tengo que derivar f de g de x, eso es una composición de f y g, eso es lo mismo que hacer f' de g de x por g' de x. Esa sería, esa es la regla de la cadena, digamos. ¿No? A veces, también la escriben de esta manera. A la g de x le ponen u. ¿Sí? Denotando igual a g de x. ¿Cómo quedaría la fórmula? La fórmula quedaría así. Otra forma de escribir lo mismo sería la derivada de f de u es igual a f' de u por u'. Acá, para dejar eso ahí. Ahí. La Q. No sé, hay gente que le resulta más fácil aplicar la regla cuando está escrita de esta segunda forma. Ya llamándole u, digamos, a la función g de x. ¿No? Bueno, entonces yo agarro, yo tengo esa es la regla. Vamos a intentar aplicarla. Vamos a intentar mirar un par de ejemplos. Ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero derivar esto. Logaritmo de no sé, 1 más x al cuadrado. Aplicando la regla a la cadena. ¿Cómo sería? ¿Alguien se anima a decir cómo quedaría? 1 sobre x por 2x, ¿no es? Bueno, a ver, dijo 1 sobre x por 2x. Voy a usar la abajo, más fácil, me parece. ¿No queda 1 sobre 1 más x al cuadrado por 2x? Acá hay otra alternativa, es 1 sobre 1 más 2x al cuadrado. La otra opción sería 1 a la aquí abajo, 1 sobre 1 más x cuadrado por 2x. No son la misma cosa. Alguna de las dos tiene que estar mal, o las dos no pueden estar bien. O sea, ¿cuál sería la f acá, en este ejemplo? Logaritmo ¿Logaritmo de qué? de 1 más x cuadrado. Esa es toda la función. Pero digamos, si yo quiero ver esto como una composición, así como está acá arriba, ¿quién sería la f y quién sería la g? Sería el logaritmo de g. Si yo quiero que esto sea
sea así, f de g de x. ¿Quién tendría que ser f y quién tendría que ser g? F es logaritmo de x y g El es 1 logaritmo más x cuadrado. de x, eso. Y este es 1 más x cuadrado. ¿Están de acuerdo o no? Si yo le llamo f a eso y g a eso, entonces f compuesta con g es f. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? Esto es crucial. Es crucial que cuando ustedes vean una función, que es composición de dos funciones, que puedan identificar esas dos funciones. Con esto ya hemos estado trabajando. Esta que está acá es f de g de x, si f es esta, y g es esta. También, estas dos son la f y la g. Entonces, lo que está escrito acá, ¿qué es? Ese 1 sobre x, ¿qué es? Sería f' de x. Sería f' de x. 1 sobre x es la derivada del logaritmo. Por, ¿y el 2x qué es? G' de x. Es el g' de x. ¿Y la fórmula es así? ¿Es f' de x por g' de x? ¿Así es la fórmula? Y no. No. F' no es de x, es de g de x. O sea, la 1 sobre x, que es f' de x, no hay que evaluarla en x. Entonces sería 1 sobre 1 más x a la 2. Exacto, la que dijo el otro compañero. Acá sí, ¿esto qué es? Eso es la f', pero evaluada en g de x. ¿Qué es lo que tiene que ir? Y el otro está así, por g' de x. Está. ¿Se entiende la diferencia? O sea, vamos a decir. Vamos que ya está ahí. Esto sería, está mal. Este sí está bien, porque este sería f' de g de x. Eso es esto. Es la 1 sobre x, pero no evaluada en x. Evaluada en g de x. Y bueno, está, y el otro sí, por g'. Bueno, otro más cortito sin charlar tanto. Después, Se copia igual, ¿no, profe? Ahora creo que entendí. en vez de hacer otro ejemplo, vamos a hacer este mismo pensado con u. A ver si es más fácil. A ver si lo pensado con esta forma. ¿No? Otra forma de hacerlo entonces sería así. Yo tengo esto. Logaritmo de 1 más x cuadrado para derivar. Entonces lo pienso con u. Digamos. Entonces le llamo u al 1 más x cuadrado. Eso quiere decir que ahora voy a escribir logaritmo de 1 más. Está. Entonces ahora estoy, digamos, en esta posición. Bueno, ¿cuál es la derivada del logaritmo de u? Esta parte. La derivada del logaritmo 1 sobre 1 más x cuadrado. no, pero pará. Hacelo antes. Acá está escrito todo sin x todavía. O sea, está bien, está bien también. Pero sería f' de u. Pero la derivada del logaritmo de u, dicho con 1, solamente con u sin mencionar x, ¿cuál sería? Esta parte. 1 sobre u. Sería 1 sobre u. Por Derivada de u. u'. Ahí digamos que expliqué esto. Ahora voy y pongo u, ¿quién es? Bueno, 1 sobre. El u pongo quién es, 1 más x cuadrado. Y en vez de poner u', ¿qué pongo? 2x. 2x. Bueno, ahí también, de otra forma, llegamos a este de vuelta. Este es el que está bien. Este es el que está bien. Bueno, ahí lo hicimos pensando con u. Bueno,
Lo que cambia es la X, entonces. Es lo mismo escrito con símbolos diferentes. A algunos les parece más fácil esta segunda forma, a otros no. Es como que aparece un U y después se va. Que aparezca el U ayuda, porque aplicas esta. Bueno, dejamos por acá el ejemplo porque ya estamos en hora y ¿cómo es? Y la que viene vamos a continuar. Entonces dejamos planteado este primer ejemplo con las dos formas de pensar la regla de la cadena. De la regla de la cadena. Bueno. Le mando un abrazo, vamos arriba. Hasta luego. Profe, nos vemos. Nos vemos.